Nuestra mirada de Dios es el Dios eterno, que es verdad, el Dios de los cielos. Por eso cantamos y todo lo que cantamos sobre la majestad de Dios, majestad, gloria a su majestad, eso ya es un himno antiguo ese. Celebramos su gloria y, como dijimos al principio, el que está sentado en el trono, y es verdad. Pero hay una verdad que es trascendental, que Él está sentado en el trono de mi corazón. Él está en mí. Y pensando en esta carta de Pablo a los Gálatas, él le dice, ustedes comenzaron a correr bien, algo ahí en el capítulo 3, pero sería bueno que se haga un estudio. Los Gálatas no tenían un trasfondo judío, que la ley los obligara a circuncidarse, entre otras cosas, y mantener una tradición judía. Tenían otra libertad. Y ellos habían comenzado bien en esta libertad de que la transformación de su vida era por la fe, por la obra de Cristo en la cruz. El perdón de los pecados, por su gracia, un favor no merecido. Señor, tu misericordia hemos recibido. Pero en un momento en el capítulo 3, Pablo los comienza a confrontar. Le dice, Gálatas, ustedes son unos torpes, bobos. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los hechizó? Dice otra versión. A ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. Miren la impotencia del apóstol Pablo. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, otra vez le vuelve a decir torpes, me imagino, era bravo Pablo. Tan torpes son, Gálatas 3 estamos, ahora estamos en el verso 3. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Comenzaron por el Espíritu, pero ahora quieren perfeccionarse con esfuerzos humanos. Te quiero hablar de el Cristo que vive dentro nuestro. El Cristo que vive dentro nuestro. Así que cuando nosotros recordamos nuestros primeros pasos, nuestro primer paso con el Señor, no tuvimos que ser santos para entregar nuestra vida a Cristo. No tuvimos que llegar a un nivel 6, 7, más o menos aceptable para entregar nuestra vida a Cristo. Así como estábamos, le entregamos nuestra vida a Cristo. Y fuimos marcados con el Espíritu del Señor para ser templos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en mí. Y a partir de allí comienza un proceso de transformación. Entonces Pablo le dice a los Gálatas, si ustedes estaban corriendo bien, en otro pasaje, estaban andando bien, comenzaron por el Espíritu. No es que comenzaron hablando en lenguas, no. Comenzaron por el Espíritu, o sea, comenzaron por una obra interior. Pero ahora están siguiendo conforme a la carne. ¿Quién los estupidizó, los hechizó? Si venían corriendo bien, entendiendo que era la obra del Espíritu Santo que opera dentro de cada uno de ustedes. Y ahora la quieren hacer de otra manera, con su propia fuerza. Claro, cuando yo tengo una mirada de que Dios tiene que venir a mi vida ahora, como hijo, hija de Dios, para ayudarme con mis pecados, con mis luchas, cuando me siento vulnerable, me veo a mí como un sujeto, como un individuo, y a Dios desde su trono, y yo invocando su nombre para que Él me pueda ayudar, ¿sí o no?
Señor, ayúdame, me siento tan solo. Y parece que algo tuviera que venir desde afuera, desde el trono. Sí, porque el Señor está en su trono, es verdad. Pero algo que tuviera que venir desde su trono para transformar mi vida. Eso era antes que yo fuera templo del Espíritu Santo. Le entrego mi vida a Cristo y Él que viene a mi vida desde afuera hacia adentro. Pero parecería ser que a veces nosotros seguimos caminando como si Él no hubiera entrado a nuestro corazón. Parece que nuestros niños no tienen tanto ese problema. Y cuando ellos hacen su oración de entrega a Jesús, pueden decir, ¿y ahora dónde está Jesús? Acá. Acá. No te dicen allá. Te dicen acá. ¿Dónde acá? En el corazón. Adentro. Ahora, el Espíritu Santo que mora en mí, a ese Espíritu Santo que mora en mí, yo le estoy diciendo, ven Señor. Ahora, está bien, lo podemos decir porque Dios... Pero en nuestra vida y en nuestras luchas estamos mirando como si Él fuera un agente externo donde estoy yo aquí y Él allá y Él tiene que venir a ayudarme para que yo pueda tener victoria sobre mis debilidades, victoria sobre mis pecados, para ayudarme y traerme unas gotitas de paz cuando estoy afligido. ¿Me van siguiendo? Y Pablo le dice a los Gálatas, tontos. Si ustedes venían bien, ¿cuándo dejaron de correr en el Espíritu para entender, para reemplazarlo por las obras? Esto era lo que hacían los fariseos, vivían por las obras. Por eso la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Y no es solo dependiendo de la fe para que el Señor provea finanzas, porque yo creo que ahora soy templo del Espíritu Santo. Creo, es por la fe. Por eso decimos que no es por obras, sino obviamente es por la fe para buenas obras. Así que en esta palabra, más que hacer buenas obras, es Cristo, es la revelación, la conciencia que es Cristo en mi vida, la esperanza de gloria. Cristo en mi vida. Y Pablo le dice otra vez a los Gálatas, si ustedes venían bien. Yo me doy cuenta que cuando miro a Dios desde su trono, pidiéndole que Él me dé paz en un momento de dificultad, me dé sabiduría, parece que tuviera que ser un elemento externo que viene desde 150.000 kilómetros de distancia del trono hacia mi vida. Ahora, Él está en los cielos, por supuesto. Pero la gloria de la muerte de Cristo y su resurrección es que ahora habita en mí. Habita en mí. Habita en mí. Algunas escrituras. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que ahora, ¿qué? Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si uno vuelve a edificar, verso 18, Gálatas 2:18, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Esto es el mensaje de salvación. He sido crucificado con Cristo. Con Cristo, otra versión dice, juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¡Wow! Señor, ¿y si vos vivís en mí? Yo quiero ver mi vida y mis luchas de otra manera. Por eso también la palabra dice, no entristezcan, Efesios 4:30, para los que están tomando nota, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados.
no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Ahora, fui sellado, tengo la marca, soy templo del Espíritu de Dios. 1 Corintios 3:16 lo vuelve a decir. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Hace un tiempo habíamos dado una palabra sobre habitación, pero estoy dando un poquito otro ángulo aquí. ¿No saben que el Espíritu de Dios vive? Si tuviera que graficar una oración en un momento de clamor, podría ser algo así. Señor, necesito tu socorro. Señor, ahora, imagínate. Quizás te van a poner chaleco de fuerza si alguien te ve. Ahora, esto no es ni la nueva era, el yo interior, no. Es el Espíritu Santo que mora en mí. Ahora, cuando yo tengo una mirada, creyendo que es el sol el que se mueve, tengo una mirada de que Dios me tiene que venir a ayudar de afuera para que aguantar al otro, para perdonar al que me hizo daño, para tener victoria sobre mis arranques. Lo veo como un agente externo y acá estoy yo bien paradito, con mi vida, mi historia, mi presente, mi carne, y ahí el Espíritu Santo a ver si puede domarme. Si Él me puede someter un poco, ayudar a hacer un poco de chapa y pintura, un poco de desinfectante desde afuera. Pero dice, yo los sellé. Son templo. Mi espíritu mora en nosotros. Imagínense, Pablo no era un soberbio para decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice, si permanecen en mí. Ese permanecer, la traducción es, si ustedes están en mí y yo en ustedes. Ustedes en mí, yo en ustedes, ustedes en mí, yo en ustedes, ustedes en mí, yo en ustedes. Ya no es un elemento externo de ayuda celestial. Es la gran diferencia, Gálatas. ¿Para qué vuelven a la otra de vivir por las obras de su propio esfuerzo? Como, está en mí. Cuando yo comienzo a creer que es el Espíritu Santo que está en mí, entonces puedo comenzar, como dice la palabra, a hacer morir las obras de la carne. Y digo, no quiero contristar, entristecer al Espíritu de Dios que está en mí. Porque con ese Espíritu yo fui marcado, impreso, estampado para el día de la redención. Estoy marcado. Otra que un tatuaje. Estoy marcado. De tal manera que tiene que ser visible para todos. Estoy marcado por Dios. Y su presencia es viva. Yo de vez en cuando hago este ejercicio, hablo para adentro, pero no hablando conmigo mismo. Digo, Señor, me elegiste como templo para que tu espíritu habite en mí. Y entonces comenzás a darte cuenta que aunque parece que es el sol el que se mueve, es el corazón nuestro que comienza a moverse por la presencia de Dios alrededor de Él. Ahora, el enemigo lo quiere ver, nos quiere mostrar como que todo está afuera y todo el arreglo, gracias, el arreglo de Dios viene de afuera. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, no necesitamos venir con todo, acá está, venimos como estamos. Venimos como estamos, con nuestras heridas, con nuestros fracasos, y de esa misma manera que llegamos al Señor caminamos, con la diferencia que en vez de ser puritanos para poder llegar a Dios, es porque Él le dimos lugar en nuestro propio corazón
que Él entonces comienza a cambiar nuestra vida de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Algunos dicen, sí, yo voy a la iglesia, pero no puedo cambiar. Es que tiene que entrar Cristo en el corazón. Y si Jesús ya entró en tu corazón, ¿por qué lo tratamos a Jesús como si no hubiera entrado? Si Jesús entró en mi corazón, ¿por qué lo tratamos como si no hubiera entrado? Y si no entró y nos relacionamos con Él en forma satelital, tiene que entrar. Yo tengo que decirle que sí, pero cuando le digo que sí, es sí y no adentro y ahora te mando afuera al trono. Estás adentro de mi vida. Y la transformación, como siempre decimos, siempre va de adentro hacia afuera. Gálatas, si ustedes habían comenzado bien por el obrar del Espíritu Santo en sus vidas, ¿no saben que son el templo y el Espíritu de Dios mora en ustedes? Por lo tanto, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Gálatas 3:27 dice, los que Pablo les sigue enseñando a ver si les puede cambiar la cabeza y el corazón a la iglesia de los Gálatas. Los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Se han revestido de Cristo. La verdad que lo que yo tengo que hacer es no sacarme la ropa de Cristo. Eso es lo que tengo que hacer, no sacármela. Porque Él me la dio. Y es interesante como juego de palabras que tiene las cartas del apóstol Pablo de vestirse, desvestirse, vestirse y desvestirse. Porque por ahí dice, los que han sido revestidos de Cristo. Pero ahí en Efesios, vamos a ir un ratito ahí en Efesios 4:20, a ver si la luz ahí está un poquito mejor. 4:20, a ver, 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, ¿antes de qué? De que Cristo entrara en sus corazones. La vida que antes llevaban. O sea que si hay un antes, hay una ahora. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse la ropa de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Más abajo en el 27 dice, no den lugar al diablo. Verso 30, un poquito más abajo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Así que quitarse la ropa de la vieja naturaleza y volverse a vestir, ponerse la ropa de la nueva naturaleza. Así que yo me saco, por eso me traje. En Cristo lo puedo hacer porque Él mora en mí. Y cada vez que el Señor me va mostrando algo de adentro hacia afuera, me lo hace visible. Viste que cuando tenés algún problema dentro del cuerpo, generalmente comienza un estado febril. ¿Ya? Uno se da cuenta, le duele la cabeza, le sube la temperatura, pero el problema no es en sí la fiebre. Afuera muestra algo que está pasando adentro. El problema está adentro. Lo que hay que tratar es adentro. Pero cuando yo reconozco que el Espíritu Santo mora en mí, le doy lugar a ese Espíritu Santo que mora en mí para hacer morir, como dice la palabra, las obras de la carne. Es el de adentro, el Espíritu Santo que ahora mora en mí, el que me muestra externamente cosas que tiene que cambiar. Así que yo me saco y me pongo otra. Digo, Señor, me quiero vestir. Mira, todo el lío que hice para ponerme 2 camperas. Me quiero revestir de la nueva naturaleza.
Ahora, no es algo que la naturaleza la invento yo, la nueva naturaleza. Es Cristo en mí, pero yo soy el que me pongo y me saco. Yo soy el que me pongo y me saco, pero no, otra vez, no desde un agente externo. Señor, ayúdame a cambiar. El Espíritu Santo, si ya le diste tu corazón a Jesús, está morando adentro. Digo, Señor, ¿cómo es que no te doy lugar? Porque ya estás y ya me sellaste. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Es otro tipo de batalla, donde no tengo la posibilidad de perder si reconozco la presencia de Dios en mi vida, que de adentro hacia afuera me va transformando. La verdad es que ya no vivo yo. Y bueno, pero con todos los pecados que tengo, los arranques de esto, y como pienso mal del otro, y que lo reventaría patada al otro, y que yo estoy vivito y coleando, como dicen, ¿no? Pero la verdad de Dios, aunque yo vea otra cosa, que vea con mis ojos que el sol se mueve, la verdad es que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ese es el hecho. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí como verdad, no como posibilidad, porque ya le entregué mi vida a Cristo. Por eso es que predicamos el Evangelio y hablamos del nuevo nacimiento. Porque Cristo vive en mí, voy a vivir de acuerdo a esa verdad. Cristo vive en mí. ¿Cómo voy a andar cargando estas porquerías en mi vida si Cristo vive en mí? No tengo necesidad. No tengo necesidad. No me quiero tragar las mentiras del diablo. Que entonces ahí tengo que tratar de que Dios venga y ayude para que vaya cortando las cosas feas. Es el Espíritu, reconocer que su presencia en mi vida tiene el poder para hacer morir las obras de la carne. La palabra dice, no hagan morir, las obras de la carne. Si Cristo, Romanos 8:10, déjenme ir un cachito y con este pasaje, creo que va a ser el último pasaje, Romanos 8:10, a ver si lo tengo por ahí, acá está. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes, otra vez lo vuelvo a decir, el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, mira otra vez, viste, una y otra, vive en ustedes, está en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por si le faltó algo de claridad, lo vuelve a repetir. Que vive en ustedes. Vive en ustedes. Verso 13, en la segunda parte. Pero si por medio del Espíritu, ¿dónde mora el Espíritu? En nosotros. Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos de la carne o a la carne, entonces vivirán. Yo quiero aprender a darle muerte a las obras de mi carnalidad. Y una de las mejores formas de darle muerte es no le des de comer. Matalo de hambre. Matá de hambre. No miremos lo que no tenemos que mirar. Callémonos, es preferible. Si estamos viendo que estamos hablando mal. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, sácalo, cortalo. Wow. Quizá muchos de nosotros tendríamos que andar medio manco, o tuerto, ciego, no sé. Pero es tan radical. No le des de comer aquello que entristece al Espíritu Santo que mora en vos. No le des de comer. Hacelo morir. Hacelo morir. Se seca. No dice vení con algo desde afuera. Hacelo morir por la obra del Espíritu Santo que mora en vos, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hacelo morir.
Y hoy tenemos tantos conflictos psicológicos, neurológicos, y que sí, que si el que me escribe, el que le escribo, de dónde viene el problema. Y está bien que podamos ver todas las variantes, pero hay un hecho real que es histórico. El sol no se mueve alrededor de la tierra. Y por más que todos nos pongamos acá, y digamos, no, pero mira que se mueve. No se mueve. Somos nosotros. Es Cristo dentro de mi vida, que por su gracia, por la fe en Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros no recordamos los clavos. Mucha gente fue clavada con coronas de espinas que le quebraban los huesos, crucificados. Eso no era el sufrimiento de Cristo, era cargar con nuestros pecados. Con ese muro de separación que había entre nosotros y Dios. Que Él lo rompió en medio de la crucifixión y su resurrección. Pero no me puede obligar. Soy yo el que dice, Señor, sí, y es por la fe, imagínate. Si Dios no te hizo a vos, a los que entregaron su vida a Cristo, Dios no te dijo, a ver si calificás o no calificás. Le dijimos, quiero, te necesito, Señor, entra a mi corazón. Cada uno de nosotros hicimos esta oración, ¿sí o no? Te pido que entres a mi corazón. Y le dijimos, sí, que te siente en el trono, ¿pero qué? De mi corazón, de mi vida. Comenzamos por el Espíritu, pero después nos fuimos por la carne. Señor, ahí, ayúdame. ¿A dónde le diste lugar? Acordate el día que estabas destrozado, que estabas herido, que venías con tus pecados. Le dijiste, así como vinimos, le dijimos, Señor, entra a mi corazón. Por la fe comenzó una transformación. Y uno comenzó a decir, comencé a tener una paz que nunca había tenido. Comencé a sentir el amor de Dios que nunca había sentido. Comencé a perdonar a los que me habían ofendido. Comenzó. Pero veníamos corriendo bien y en algún punto hicimos clic. Hicimos como estos tontos gálatas que volvieron a ver que no corresponde, que no merece. Que aprenda con mis criterios propios, con mi fuerza propia, con mi justicia propia. Y dejamos de vivir por la fe. Dejamos de mirar al Cristo que tenemos dentro y no solo eso, dejamos de mirar al Cristo que mi hermano, mi hermana tiene adentro. Y comenzamos a ver todas sus debilidades. Y comenzamos a ver soluciones externas en vez de decir, no te olvides que Jesús está dentro tuyo, honralo a Cristo, el Cristo que tenés adentro. No entristezcas al Espíritu Santo que mora, que vive una y otra vez. Lo vas a encontrar por todas, que vive, todo en el Nuevo Testamento. Porque a partir de la muerte de Jesús, ese velo se rompió y tenemos libre acceso y Él entra en nuestro corazón. Es la obra de la gracia, ya no es más por ley, como era en el Antiguo Testamento. Ahora es ese libre acceso que tenemos a Él y Él a nosotros. Él permanezcan en mí como yo permaneceré en ustedes. Dentro de Él dentro nuestro. Y desde allí viene una obra revolucionaria. Es su presencia. El Espíritu Santo que habita dentro mío. Me da el poder para despojarme de la vieja ropa. Porque es vieja naturaleza. Ya no es la que tengo. Tengo una nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Y qué tengo que hacerla? Vivir de acuerdo a ella. No ofenderla. Yo quiero bajar 4 kilos que tengo de más. Si yo le meto harinas, y me encantan las facturas con dulce de leche, las tortitas negras. Ahora estoy haciendo un experimento que Luis Vivian me recomendó, agüita tibia con miel en ayunas. Ya voy por 8 días, no bajé ni 100 gramos. Sí, canela, limón, no sé qué les voy a tener que seguir poniendo. Ahora, la verdad es que si yo sigo comiendo las harinas que como,
es difícil que yo baje de peso. Pero si me alimento saludablemente y tomara más agua, más frutas y verduras, ¿sí o no? La grasa o los kilitos que están de más, gradualmente se irían. Yo puedo hacer morir a la grasa que tengo de más. No es que es una cosa estratosférica. Ahora, si yo quiero meter más calorías de lo que mi cuerpo necesita, es otra cosa. Pero soy yo el que le estoy metiendo. No necesito. Yo puedo hacer morir, podemos hacer morir las obras de la carne. No por nuestra psicología, no por nuestra fuerza. Me concentro. Es invocando ese Cristo, esa presencia real que está ya dentro mío, por lo cual Él fue a la cruz del Calvario. Pero yo sigo creyendo que el sol gira alrededor de la tierra. Pero cuando comienzo a creer la verdad de Dios, y como dijimos la otra vez, la verdad de Dios no como una declaración, sino Él es el camino, Él es la verdad. La persona de Cristo es la verdad. Y si Él habita en mí, la verdad habita en mí. Para hacerme libre de toda mentira. Y ante la presencia de Dios en mí, la vieja naturaleza se va secando. La grasa va desapareciendo. El colesterol va bajando. Porque no le doy de comer. Pablo le dice a los Gálatas, no es muchachos, no luchen así. Así hacen los religiosos, hacían los fariseos. Sino ¿para qué Cristo fue a la cruz del Calvario? Pero en vez de mirarlo allá, mírenlo como el Espíritu Santo que habita en ustedes. Yo creo que dice la palabra también, creo que ya leí, los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Quítate la ropa de la vieja naturaleza y ponete la ropa de la nueva naturaleza. Yo creo que cuando miramos al Señor, ya no tenemos que ver como la ayuda que viene de afuera. Yo veo a la gente en la calle haciendo procesiones y haciendo no sé cuánta cosa externa para tratar que Dios le escuche. Y se manejan con un Dios, se relacionan como si fuera un Dios pagano. Y a veces nosotros también, como si fueran esos dioses paganos. Viste que hay que ofrecerle un sacrificio para aplacar la ira de ese Dios. Pero el reino de Dios es diferente. Él nos adoptó. Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Y nuestro espíritu clama, Abba, Padre, Papá. Abrazados por Él, estampados por Él, habitados por Él, bendecidos, transformados por Él. Ahora, si en esta noche hay algunas personas que nunca le rindieron su corazón a Jesús, esta es tu noche. Porque uno va a tratar de mejorar por su propia fuerza y haces 2 pasos bien y 4 cosas te salen mal. Porque como dice la palabra de Dios, sin mí, sin Jesús, nada podrán hacer. Pero en Cristo, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Y si vos conocés a Jesús hace 6 meses, 20 años, 40, no volvamos como los Gálatas, los de antes. No dejemos de vivir por esa fe que aunque no podemos ver,
Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Yo no veo la tierra girando alrededor del sol. Pero esa convicción de que yo le abrí mi corazón al Señor, Él entró a mi corazón y Él está allí morando y me ha sellado. Yo puedo entristecerlo, puedo dar lugar al diablo, puedo convivir con ropa que es de la vieja naturaleza, de la anterior. Pero nosotros fuimos revestidos con una nueva naturaleza. Entonces, ¿por qué darle lugar? ¿Por qué darle lugar a algo que ya no pertenece a nosotros? ¿Qué sé yo? Es como el que se corta el pelo y el otro día que a mí me cortó el pelo, yo veía, ¿no?, caer, y es como si yo agarrara el pelo y después ya está fuera. Como si yo me digo, uy, me lo quiero pegar otra vez. ¿Por qué me lo quiero pegar otra vez si ya no es parte de mi naturaleza? Ya no es parte. Y parece que nosotros a veces queremos volver a vieja naturaleza. Yo te animaría casi a que digas, Señor, cuando vuelva ahí, antes de acostarte, y digas, Señor, ¿cómo estamos hoy? Para ver si cambiamos nuestra cabeza. Que Él está adentro, gozoso, triste, depende de mis decisiones. Pero cuando vos sabés que convivís con el amado de tu alma, que convivís con Él, claro que no querés hacer aquellas cosas que le entristezcan, porque se da una relación tan profunda, tan preciosa. Por eso no queremos ser buenos jucumeros, evangélicos, religiosos, cristianitos. No se trata de eso. Se trata de Cristo en mi vida. Es la esperanza de gloria. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces uno ya no se comienza a plantear el desarrollo de su propia vida, ser alguien en la vida. Satisfacción, gratificación, me siento pleno, me siento rechazado, me siento frustrado. Ahora es el Cristo que mora en mí. Si el Cristo, mi Cristo que mora en mí, está frustrado, triste, rechazado, se trata de Él en mí, ya no se trata de mí. Y te cambia todas las perspectivas. Hay un movimiento de rotación, hay un movimiento de traslación. No es solamente el planeta Tierra, no es solamente una galaxia, hay muchas. Comenzamos a descubrir la realidad. Que el Eterno, el Todopoderoso, el Señor de los cielos, el que está sentado en el trono, a través de su Hijo Jesús se hizo hombre, la cruz, resucitó. ¿Para qué? Para meterse adentro y establecer su reino acá adentro. Así que la pregunta es, no qué voy a hacer con mi vida, qué va a pasar conmigo, mi futuro, mis proyectos, sino, ahora es el que vive en mí. ¿Cuáles son los proyectos del que vive en mí? ¿Cómo se siente el que vive en mí? ¿Qué es lo que quiere el que vive en mí? ¿Cómo seguir al que vive en mí? ¿Cómo responder al que vive en mí? De eso se trata. Y yo te aseguro que cuando viene esta simple revelación que el Dios de los cielos hizo morada en nuestro corazón, vas a entrar a un nivel de victoria espiritual, emocional, de victoria en tu propia vida. Porque ya no luchás con agentes externos o la ayuda externa
que tiene que venir, sino que la ayuda viene del Espíritu Santo que mora dentro mío. Para más información ingresá a jucum.com.ar.